Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al módulo 23. Estamos ya iniciando nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el conocer la esquematización y la viabilidad del proyecto a través de la etapa de organización. Antes de iniciar con esta pequeña presentación, vamos a retomar un poco de la información pasada con relación a la estructura que debe de contener la parte de la planeación. Bien, veíamos en la etapa anterior, en la fase anterior, no le importa, Marisabel, en la fase anterior, realmente, ¿cuál era la estructura correcta que debe de contener el proceso administrativo? Recordemos que parte del proceso administrativo nos indica que la introducción es la descripción del problema. Lo que es la parte del objetivo general debe de tener una redacción iniciando con verbos en infinitivo, debe de tener un objeto, una condición de estudio y la delimitación de lo que es la temporalidad. Esta parte de la temporalidad, por lo que se visualizó en las retroalimentaciones, es muy importante que reflexionen cuánto tiempo debe de durar un proyecto social. Realmente visualicé proyectos donde establecían 1, 2, 3 meses y no hay una base sustentable que indique que un proyecto social esté determinado a corto plazo. Por eso precisamente cuando nosotros exponemos un tema y precisamente la relevancia de la etapa del proceso administrativo tiene una base fundamentada en autores que han determinado que los proyectos sociales tienen una base fundamental o su naturaleza es de mediano a largo plazo. Entonces, esa parte es muy importante que ustedes la reflexionen y también la tomen a consideración en cada una de las retroalimentaciones tomadas, que de igual manera, otra parte muy importante son los objetivos específicos. Los objetivos específicos, al igual que el objetivo general y al igual que las metas, deben de tener una redacción con verbos en infinitivo. ¿Por qué utilizamos la metodología de Bloom y los verbos en infinitivo? Los verbos que indican terminaciones ar, er, ir son verbos que nos indican acciones que se van a realizar en un tiempo finito. De acuerdo al verbo y de acuerdo a lo que estamos estableciendo, la estructura de la redacción nos va a indicar la temporalidad. Por ejemplo, el objetivo general que están diseñados de mediano a largo plazo, los objetivos específicos que son de corto a mediano plazo y las metas que pueden ser de corto, mediano o largo plazo, dependiendo la necesidad. Entonces, las metas de igual manera, como bien veíamos, al igual que los objetivos específicos, que deben de ser medibles y concretos, y las metas deben de ser medibles y temporales, eso nos da la pauta de conocer si tenemos una buena planeación. Si nosotros no tenemos una buena planeación desde la fase 1 y tenemos acciones y áreas de oportunidad que corregir, les recomiendo que la hagan porque en esta semana va a impactar. Y se los comparto de una vez. Yo visualizo trabajo tras trabajo, aún así me tenga que tomar más tiempo, pero vuelvo a bajar las tareas anteriores para verificar si tiene una relación lo que están estableciendo entre las actividades y tareas que vamos a trabajar esta semana con lo que trabajaron en su fase de planeación. Entonces, sí es muy importante que nosotros tomemos a consideración todo esto, porque como les compartí, desde la semana 1, las tareas están hiladas una tras otra. O sea, si yo elaboré la fase de planeación, debe tener una consecución con la fase de organización y una consecución con la fase de control. Y esto a su vez para nuestra semana final. Otro punto importante que veíamos, y eso es a modo de ejemplo para que ustedes puedan conocer cuál es el desarrollo de proyectos sociales y cuál es su naturaleza que deben de tener. Por ejemplo, lo que están viendo aquí en pantalla nada más a modo de ejemplo, es la estructura correcta que debe de tener un proyecto social. Desde su parte, que debe de tener una formulación del proyecto, la investigación, problema y justificación, redacción del proyecto, gestión del proyecto, fuentes de financiación. Esta parte de fuentes de financiación es la parte importantísima que vamos a ver en esta semana. Esta semana, como bien determinamos, en la parte de diseño del proyecto de solución tenemos la etapa importantísima que es la organización. Esta semana es un poco cargada. Esta semana es una de las semanas más importantes junto con la primera. ¿Por qué? Porque la primera y segunda semana hacen que nazca la tercera semana, porque la información que vamos a trabajar esta semana la vamos a utilizar en la semana 3.
Entonces sí es muy importante que nosotros nos apeguemos a lo que solicita la plataforma. Algo que también se notó en las partes de las fases anteriores es la importancia que tiene el análisis reflexivo de las instrucciones que solicitan cada una de las fases. Sí es muy importante que nosotros leamos detenidamente las instrucciones que están solicitando, porque esto a su vez nos va a indicar realmente lo que vamos a esperar de la actividad que solicita. A su vez, por ejemplo, esta semana tenemos una tabla que vamos a desglosar, que son cada uno de los recursos que debe de contener un proyecto. En adelanto a esto, les comparto que cada uno de los recursos que establece esa tabla son importantes para el desarrollo del proyecto. Esto es decir, esa tabla no debe de estar vacía. Esa tabla no debe de emplear palabras como no aplica, no los necesito, no los requiero, ya cuento con ellos, o el famoso yo. Todas esas palabras que acabamos de explicar va a indicar un trabajo reprobatorio, porque dentro de la parte del proceso administrativo nos indica que cada uno de los recursos que se establecen para la evaluación de un proyecto son necesarios para determinar la viabilidad de la misma. ¿Y qué es la viabilidad? La viabilidad es la capacidad que tiene un proyecto para obtener solvencia económica o solvencia financiera. En la solvencia financiera nos va a indicar si nuestro proyecto tiene la capacidad de endeudamiento. Realmente la columna de recursos financieros, como les compartía en la sesión anterior, es la suma del recurso humano más el recurso tecnológico más el recurso material multiplicado por la cantidad de meses del proyecto. Esto nos va a dar una cantidad estimada del recurso financiero. ¿Y por qué esa parte importantísima y multiplicar toda esta por la proyección de nuestro proyecto? Porque al final, como bien veíamos, un proyecto tiene un inicio y tiene un final. La cantidad de meses, la cantidad de años que estemos ocupando nos va a dar el indicio de cuántos recursos vamos a emplear. A modo de ejemplo, también teníamos esta parte, a ver si aparece aquí. En la parte que vamos a estar trabajando con las actividades y tareas, ahorita vamos a ver un ejemplo que les realicé para que puedan visualizar qué son las actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción, pero también de igual manera las actividades nacen con verbos en infinitivo, como lo podemos ver en la plataforma. Cuando desarrollamos una actividad, es por ejemplo, actividad 1, elaborar un mapa conceptual sobre las fases del proceso administrativo. Tarea 1.1. Elaborar o desarrollar una conclusión sobre el mapa mental que se empleó sobre el proceso administrativo. Tarea 1.2. Cuando nosotros elaboramos la actividad, automáticamente se desprenden subtareas. Esas tareas me van a ayudar a cumplir esa actividad. Y cada actividad nace de los objetivos específicos y de las metas que estuvimos trabajando en nuestra fase 1. Entonces, como bien dice el punto 3.8, en tanto el proyecto será ejecutado mediante una serie de actividades según la estrategia diseñada para la ejecución del mismo, aquí se describe paso a paso y en detalle cada una de las acciones que se adelantarán para que el proyecto se lleve a cabo. Se debe explicitar todas las que se requieren para conseguir los resultados esperados. ¿Y cuáles son los resultados esperados? Son sus objetivos específicos. A cada objetivo específico corresponde una serie de actividades. Entre más detalladas las actividades, más se les facilitará la elaboración posterior del presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Cuando nosotros elaboramos las actividades y las tareas, automáticamente vamos a definir cuáles son los recursos que vamos a estar utilizando. A veces, y ha sucedido en muchas generaciones que con relación a esta semana, elaboran actividades en las que no quieren colocar los recursos. Y posteriormente, dentro de las columnas colocan, como les compartía, las palabras no aplican, no lo necesito, no lo requiero. Una de las cuestiones que nosotros visualizamos en la parte de la materia de evaluación de proyectos es con qué base justificable o en qué autor se justifican o se basan de que un recurso no es necesario para la elaboración de un proyecto. ¿Dónde se determina la prefactibilidad del proyecto si ustedes determinan que no requieren de recursos? ¿O cómo van a solventar un proyecto si carece de recursos? Entonces, esas preguntas que nosotros tenemos que realizarnos es para determinar que cada recurso tiene una importancia en el desarrollo. Adelante, Marta. Buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Cuando dice recursos, dijo recursos, ¿verdad? La palabra recursos. Recursos, es Sí, correcto. también se
se refiere, por ejemplo, en mi proyecto, se refiere a utilizar, por ejemplo, un proyector, Un proyector, ¿sí? o sea, todos los materiales, esa es la parte de recurso material, por ejemplo. Y también lo podemos emplear en recurso tecnológico. Todo lo Ajá, que ustedes vayan a emplear en sus recursos materiales, tienen que colocarlo, no importa. Acá no vamos a hacer alusión de que ya tenemos, o sea, por ejemplo, que ya tenemos una computadora, que ya tenemos un mouse. Van a hacer como que no tienen absolutamente nada y van a colocar todo lo que necesitan. Esta parte de la fase que es la organización nos sirve simplemente para determinar el capital inicial de nuestro proyecto. ¿Dónde sí podemos quitar estos elementos? En el estudio financiero. Un estudio que nosotros no realizamos aquí porque trabajamos con el anteproyecto. Cuando ya elaboramos un proyecto, entonces ahí sí hay 5 estudios, entre ellos está el estudio financiero. Ahí sí, en un balance general, en la parte de activos, en la parte de pasivos, podemos eliminar si ya contamos con computadoras, si ya contamos con lápices, si ya contamos con lapiceros, si alguien nos va a donar material. Aquí no vamos a ver absolutamente si alguien nos va a donar material, porque no sabemos a ciencia exacta quién va a ser o cómo va a surgir ese material, cómo va a surgir ese recurso tecnológico, cómo va a surgir ese recurso financiero y cómo va a surgir ese recurso humano. Recordemos que al igual que cada uno de los recursos, cada columna nos solicita una información en específico. Por ejemplo, los recursos materiales son todos los bienes tangibles, o sea, que en las columnas solo debe de ir colocado lo que se solicita. No se debe de colocar ni una sola acción. Por ejemplo, yo no voy a colocar en recurso material una computadora para hacer presentaciones porque está automáticamente mal. Porque entonces la columna no dijera recursos materiales, sino dijera acciones a realizar con el recurso material, acciones a realizar con el recurso tecnológico y así consecutivamente. Y vamos a colocar el recurso material, computadoras, mouse, lápices, lapiceros, hojas blancas, impresoras, laptops, celulares, todo lo que ustedes requieran para poder cumplir con la tarea que están trabajando. Recursos tecnológicos de igual manera, la tecnología que van a implementar. Una de las tecnologías que estamos viendo ahorita en este foro de clases son las redes sociales, que de igual manera también tenemos tecnologías como software especializados. Aquí sí son software, PowerPoint, Excel, Word, Canva, Prezi, Genially, todos estos software son tecnologías que podemos emplear. También tenemos software de bases de datos. Uno que no debemos olvidar y el más importante que en la actualidad estamos trabajando es el Internet, una herramienta que hoy en día es necesaria para cualquier trabajo que realizamos en línea o para hacer presentaciones, para utilizar tecnologías para hacer, ¿cómo se llama? Diagramas de Gantt, todo lo que vamos a estar trabajando. Y el recurso humano, ahorita vamos a ver esa parte, porque aquí tenemos dos modos que yo les voy a dar, uno que podemos utilizar y uno que les explica la plataforma. Por ejemplo, en la plataforma les indica que una persona con conocimientos en comercio, eso es para que el estudiante pueda comprender que a raíz de las tareas nosotros determinamos cuál va a ser el perfil de puesto. Pero si nosotros ya conocemos el perfil que va a ocupar esa persona, yo les recomiendo que coloquen ya el nombre del perfil para evitarse todo el texto de una persona con conocimientos en el área administrativa. Ya conozco que voy a trabajar con un administrador, coloco la palabra administrador, coloco la palabra técnico en informática, coloco la palabra abogado, coloco la palabra licenciado en administración, coloco ayudante en general, ayudante de limpieza, comité vecinal. ¿Qué no es un perfil de puesto? Un perfil de puesto no es, por ejemplo, sociedad. Sociedad no entra dentro del proceso administrativo como un perfil de puesto. Vecinos, tíos, primos, cualquier persona que sea familiar, personal de gobierno, no es. La pregunta que tenemos que reflexionar en la parte del recurso humano es cuáles son los colaboradores que me van a servir para mi proyecto. Pero, ¿por qué digo ahora sí mi proyecto? Porque van a estar bajo mi mando. Yo no puedo definir que a lo mejor el delegado de la comunidad va a ser una persona que va a estar bajo mi mando, porque va a ser imposible. O que yo coloque dentro del recurso humano un departamento como la CEDARPE o como el CEDETU, y que yo diga, ah, no, yo voy a ser jefe de los de la CEDATU o la CEDETU, y diga, no se puede, porque ellos pertenecen a un orden gubernamental y no pueden estar bajo nuestro mando. ¿Por qué? Porque al final esa columna de recursos humanos
ustedes la van a ocupar en su fase 4, que es la división del trabajo, donde las instrucciones les solicita que elaboren un recuadro donde ustedes van a colocar en su primera columna un perfil de puesto, en la siguiente las características del perfil, en la siguiente columna van a colocar las fases en las que va a intervenir cada uno de los perfiles y posteriormente en la última columna van a colocar sus actividades a realizar. Para el segundo punto van a realizar un esquema de jerarquía. Esto es muy importante que ustedes lo investiguen en el Google para que no se vayan a confundir, porque la palabra esquema de jerarquía es lo mismito en administración que un organigrama. Y un organigrama nos va a servir para determinar cómo es la estructura organizacional de nuestro proyecto internamente, quién es el puesto más alto, y el puesto más alto, se los comparto, son ustedes. Ustedes se van a determinar como, ya sea directores de proyecto, gerentes de proyecto, encargados de proyecto, jefes de proyecto, como ustedes se quieran poner, pero la jerarquía más alta son ustedes mismos. Ustedes van a entrar dentro de su propia descripción, ustedes van a colocar esa característica de perfil que requieren para que puedan cumplir con las tareas que van a realizar en su tabla y van a colocar, lógicamente, las tres fases porque ustedes intervienen en tres fases. Van a intervenir en las fases de inicial, en la fase de desarrollo y en la fase de concreción. Eviten poner en la columna, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo, eviten poner en esa columna todas las fases, coloquen nombres de su nomenclatura, inicial, desarrollo o concreción o previas, desarrollo o concreción. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo sobre todo eso, solamente fue un adelanto. Vamos a iniciar así con la presentación. ¿Qué es un proyecto? Realmente la palabra proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Eso es la definición que vamos a encontrar ahorita en la segunda presentación. ¿Cuáles son los pasos para realizar un proyecto de investigación? Dice, un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación, se define una serie de objetivos tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos, ya sea el personal, la financiación o los datos disponibles, etcétera. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber un problema de investigación y un objeto de estudio, que fue lo que elaboramos en la fase de planeación. ¿Cuál era nuestro problema de investigación? Era nuestra introducción. Era la parte donde nosotros veíamos preguntas detonadoras como ¿cuál es la importancia del tema? ¿Cuál es el propósito principal? A raíz de conocer ese propósito principal, nosotros íbamos a conocer cuál era el objetivo general de nuestro proyecto, que va a ser nuestro objeto de estudio, o sea, hacia dónde se dirige este proyecto. Una vez que nosotros lo tengamos bien estructurado y bien definido, pues lógicamente vamos a tener unas buenas estrategias a realizar, entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta, una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina, la descripción del proceso para obtener y analizar los datos y la presentación de conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para elaborar un proyecto de investigación? Primeramente, la idea de investigación, el planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico y conceptual, definición de la metodología, plan de trabajo y seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación. Todos estos pasos en conjunto son los que estamos nosotros visualizando en el proceso administrativo. El término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse un proyecto como el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un objetivo determinado. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. ¿Por qué? Al momento de realizar un proyecto, nosotros tenemos que establecer cuál es cuál es la estructura que debe de contener, empezando por el título. Algo que nosotros veíamos muy importante es cómo se titula mi proyecto. El título nos va a servir para poder determinar cuál es la relación que tiene la información que estamos estableciendo con lo que estamos estableciendo en la estructura general, o sea, en la parte del desarrollo. El título debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación. Formulación del problema e introducción consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. ¿Por qué yo elegí ese tema? Hablando generalmente vemos que en nuestra sociedad o en nuestro entorno hay múltiples problemas, múltiples cuestiones que debemos atacar, como veíamos proyectos sociales como
de integración familiar, bullying escolar, acoso escolar, abandono escolar, delincuencia delictiva, delincuencia intrafamiliar, abandono de animales, maltrato de animales, también podría ser escasez de agua, o sea, tenemos infinidad de temas, pero ¿por qué yo escogí el que estoy estructurando? O sea, ¿cuál era el orden de la relevancia en que yo diga, no, pues falta de iluminación porque en mi calle no hay luz, porque eso va a tener indicios de la delincuencia? Entonces, ¿cómo yo estructuro la formulación del problema? Como les compartía, el presente proyecto que se denomina con su título nace de la consecuencia de que en la colonia tal, de la ciudad tal, hay un problema generalizado de falta de iluminación en la calle. Entonces yo ya empecé y estoy delimitando mi tema de investigación. Una vez que yo ya delimité mi tema de investigación, ya conozco la sociedad, ya conozco la comunidad, la colonia, el estado donde me voy a trabajar, me voy a trasladar a hacer una investigación, una profundización del tema. ¿Para qué? Para poder hacer el desarrollo. ¿Cuánta población consta de la sociedad que estoy trabajando? Si yo estoy elaborando un proyecto estatal, ¿cuántas personas hay en mi estado? A través de conocer cuánta demografía de población consta su sociedad, su colonia o su proyecto estatal, ustedes ya pueden definir cuál va a ser la temporalidad de su proyecto, desde mediano a largo plazo. Lógicamente, a mayor número de universo de población, mayor tiempo voy a requerir, porque supongamos que yo quiero hacer un proyecto de escasez de agua y estamos estableciendo que el proyecto es estatal y en ese estado hay un máximo de personas de medio millón de personas, lógicamente, si yo le coloco que en tan solo 6 meses lo voy a realizar, ¿cómo puedo concientizar a más de medio millón de personas en tan solo 6 meses? Entonces sería algo que se convierte de algo objetivo a una parte subjetiva. Entonces, en el desarrollo, que es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Y en las conclusiones, tras el análisis se exponen las conclusiones a las que se ha llegado. Y algo que nosotros no debemos de olvidar en cualquier trabajo de investigación es la bibliografía. En Prepa en línea CEP trabajamos con un manual que elaboró la propia Prepa, que se llama Manual de Prepa en línea CEP basado en APA. ¿Por qué basado en APA? Cuando en las clases que, por ejemplo, doy en modo profesional, en la parte de licenciatura, utilizamos APA 11, que es la bibliografía o la fuente de información más actualizada. Tiene una forma de estructuración. Antes utilizábamos, por ejemplo, referenciación tipo Chicago, pero empezaba a surgir que la parte del estudiantado solamente copiaba alguna bibliografía de Internet y lo que hacía era trasladarla a su documento. Y esto era muy fácil de localizar. Por eso precisamente nace la importancia del uso de las fuentes responsables de información, en la que nosotros debemos visitar en trabajos propios, fuentes propias y fuentes de las tecnologías que estamos empleando y fuentes de las imágenes que ocupamos. Ya sea que ocupemos un logotipo de Prepa en línea, tenemos que citar esa fuente de dónde lo tomamos de acuerdo al manual. ¿Y dónde podemos ver esa información? A partir de la página 28 del manual de Prepa en línea CEP. Ahora sí, etapa de organización. Vamos a ver un poco sobre la etapa de organización. ¿Cuál es su significado? La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estas estructuras organizacionales. Vamos a diferenciar esta parte que donde dice en una institución formada de personas que de manera voluntaria. ¿Por qué utilizamos la palabra de manera voluntaria en la etapa de organización? Porque nosotros vamos a contratar personal, pero no va a ser obligado. Lógicamente, nosotros vamos a tener una estructura organizacional en la que vamos a requerir de ciertas especializaciones para que trabajen con nosotros, pero a su vez van a tener un contrato temporal, un contrato por proyecto. Ustedes visualizan que en la plataforma hay una palabrita que en la columna de recursos financieros dice honorarios para quien realice la tarea. Esta palabra específicamente solamente se ocupa para el pago que se le realiza a una persona por los servicios prestados. Esto no incluye el recurso material y no incluye el recurso tecnológico, porque lo que ahí está sucediendo es que solamente la ejemplificación es para el recurso humano, para que no nos vayamos a confundir.
y solo coloquemos esa palabra. Me voy a adelantar un poquito con este video y les voy a mostrar el ejemplo para que podamos visualizarlo. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente. Con un mínimo de esfuerzos, reduce los costos e incrementa la productividad. Van a ver que en la parte de su fase 4 hay una pregunta importantísima que dice la importancia de la división del trabajo en etapa de la organización. Realmente, como dice Adam Smith, la parte de la importancia que tiene la división del trabajo en etapa de organización es reducir costos e incrementar la productividad. ¿Por qué es importante esto? Al momento de reducir costos, lógicamente yo tengo mayor capital para pagarle al personal y que el personal se mantenga en un ambiente estable con un buen salario, va a aumentar la productividad. Quiere decir que van a trabajar más y me va a rendir más los tiempos de mis tareas. Y eso va también a reducir e eliminar duplicidad. ¿En qué nos basamos en la eliminación de duplicidad? Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que tengo una tarea en la que voy a pagar nómina a mis empleados, tengo dos opciones: o contrato un contador o contrato un administrador. La diferencia va a radicar en que el administrador me va a servir para diferentes campos y el contador solamente para el campo de la nómina, para distribución del ISR, ISPT, los impuestos netos a retener y para que se pague la nómina a los empleados. Pero si un administrador tiene la capacidad de hacer esas tareas, pues lógicamente yo puedo eliminar la duplicidad de funciones y delegarle toda la responsabilidad a él para que se encargue de todo lo administrativo y adicional el pago de la nómina. Vamos a ver este ejemplo. Les voy a mostrar. Aquí hay fechas que son irrealísticas, solamente es para que ustedes más o menos lo visualicen. Realmente esto no es lo que van a entregar, vamos a ver nada más la estructura que ustedes trabajaron en la semana 1 y de dónde nace la información para semana 2. En su semana 1, su título, como les compartí, era muy importante. Aquí nosotros, el título, lo que hacemos algo detonador, que llame la atención, que diga a la sociedad, están trabajando sobre un tema que me interesa, por ejemplo, y tu hijo está seguro en la escuela y no al acoso escolar. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituyen una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Otompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, es el acoso escolar. O sea, que aquí ya delimité que voy a trabajar en una ciudad, no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. Aquí ya tengo la parte de mi descripción del problema, cuál es la relevancia del tema y cuál es el propósito que yo busco. Ahora, ¿cómo voy a plantear el objetivo general? A través de verbos en infinitivo. Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante el 2023 y 2026. O sea, lógicamente estamos en 2024, 2027, por ejemplo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué diría un proyecto que van a hacer a mayor temporalidad? Porque si yo me traslado a Google y yo le coloco a Google número de habitantes en la ciudad de Chetumal, me va a indicar que tiene 169,028 habitantes aproximadamente. Lógicamente es a modo de dato porque yo ingreso a la parte del INEGI para poder determinarlo. Y aquí me dice la cantidad exacta que tiene de hombres y mujeres y niños. Entonces, con esta información yo le empiezo a determinar, me va a dar el tiempo. Entonces yo ya requiero de más tiempo para poder trabajar con este proyecto.
Por eso la parte importantísima de poder asentar la idea y poder hacerla más pequeña para que ustedes no tuvieran tanta temporalidad. Bien, sacados unos 30 minutitos de la sesión, nos desconectamos y nos reconectamos para que les muestre el ejemplo.